al Padre para volver a creer. Hoy les quiero compartir una palabra que el Señor me ha dado el privilegio de compartirles en esta mañana, la palabra del Señor. Y he titulado este mensaje, el que está tomando nota, un año en manos de Dios. Dígale a su vecino, un año en manos de Dios. Para hablar de esta palabra yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes vinieron al último servicio del 2025? ¿Cuántos presentaron su agenda o sus peticiones? Eso que quiero ser, hacer y tener, lo presentó delante del Señor. Bueno, ¿y los demás? ¿Sí lo llevaron al Señor? ¿El 31? Ok. Entonces, eso está muy bien y es excelente porque nosotros le decimos al final del año, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste hasta el día de hoy. Y aquí te presento mis planes, lo que quiero ser, lo que quiero tener y lo que quiero hacer para este 2026. Y cuando nosotros venimos delante del Señor a presentar nuestros planes, le estamos diciendo, yo tengo unos planes, pero confío en que los tuyos son mejores. Yo tengo unos sueños, pero confío en que tú sabes lo que me conviene. Ustedes saben que cuando ponemos nuestros planes delante del Señor, aunque no sea en el tiempo y aunque no sea como nosotros esperamos, la confianza y la certeza que podemos tener es que siempre de la mano de Dios vamos a ser bendecidos, amén. Entonces, es muy importante y nosotros cuando presentamos nuestros sueños estamos actuando en fe. Estamos diciendo, Señor, primero tú. Por este tiempo, ¿cuál tiempo? El final del año pasado y el inicio de un año nuevo. Siempre hay como un lapso ahí en donde nosotros estamos haciendo reflexiones. ¿Cuántos reflexionan en este tiempo? Estamos haciendo balances, estamos presupuestando, y eso nos genera a nosotros esa reflexión, ciertos sentimientos encontrados. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque tenemos ilusión en los planes, en los sueños, en los propósitos del año nuevo, pero también hay un peso en ocasiones o una carga por aquello que no se cumplió en el año anterior o aquello que no salió tal vez como nosotros esperábamos o que de hecho salió mal el año anterior, ¿cierto? Entonces siempre en ese estado o en esa reflexión están esos sentimientos encontrados de la ilusión de lo nuevo, pero en ocasiones el peso de lo antiguo. ¿A ustedes les pasa o solo a mí me pasa? Cuando nosotros escribimos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes y nuestros propósitos, siempre eso genera en nosotros expectativa. Diga conmigo, expectativa. Y la mejor expectativa que usted y yo podemos tener es en Dios, no en esos planes, no en esos sueños, no en esos propósitos, sino en el que puede hacer realidad cada uno de esos planes, el que puede hacer realidad cada uno de esos sueños, el que puede llevar a cabo cada uno de esos propósitos, amén. Que nuestra expectativa este año esté puesta no en personas, no en trabajos, no en situaciones, sino en el Dios Todopoderoso que hace posible que todas las cosas, amén. Y aquí va una segunda pregunta que quiero que usted muy conscientemente haga hoy conmigo. Al comenzar este año nuevo, ¿qué es aquello que ocupa tu pensamiento hoy? Piense conmigo por un momento. Al comenzar el año nuevo, ¿qué es aquello que ocupa tu pensamiento hoy? Ahí lo tenemos. Los planes que has hecho y la ilusión que esto te genera, o como estábamos hablando, el peso de lo que no fue, de lo que no ocurrió o de lo que no salió bien. ¿Qué está ocupando hoy tu mente? ¿Usted puede hacer esa pregunta en este momento? ¿Realmente? ¿Tiene más expectativa por lo que puede venir, por lo que puede pasar? ¿O aún sigue con la preocupación de aquello que no pudo resolver? Entonces, ¿qué ocupa nuestro pensamiento hoy? Es una buena pregunta y a veces nosotros tenemos de las dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos esa expectativa o esa ilusión o ese anhelo y por otro lado también sentimos esa carga que nos agobia en momentos. Muy parecido a lo que nos ocurre todas las mañanas. Cuando nosotros nos despertamos, ¿qué es lo primero que ocupa nuestro pensamiento generalmente? No nos hemos levantado de la cama, no hemos dado el primer paso, pero ya tenemos una lista
de planes, ocupaciones, preocupaciones, situaciones por resolver, cuentas por pagar, decisiones que tomar, responsabilidades. ¿Es así o no? Todas las mañanas, es constante. Y nosotros lo que deberíamos hacer es realmente descansar en el Señor. Entonces, antes de que, por ejemplo, nosotros podamos decir, Señor, yo te entrego este día, tengo ilusión en lo que tú puedas hacer, sé que algo nuevo, algo bueno viene para mí. Mire que el cerebro, estaba yo el otro día escuchando, que no diferencia entre la realidad y la ficción. O sea, el cerebro no diferencia entre lo que realmente es y lo que no es. Entonces, todas las cosas que nosotros nos imaginamos, o todas las cosas que nosotros pensamos, o todas las cosas incluso que nosotros declaramos, el cerebro nuestro no tiene la capacidad para saber si es verdad o no. Simplemente se prepara para actuar o para gestionar aquello que usted le está diciendo. ¿Me hago entender? O sea, nuestro cerebro, si usted le dice, hoy será un gran día en las manos del Señor, el cerebro empieza a gestionar cómo va a hacer para que sea un gran día. Se prepara, se dispone para que, por ejemplo, seguramente usted tenga mejores ideas, para que le vengan soluciones, para que pueda ver las opciones en cada situación. Pero cuando nosotros, al contrario, por ejemplo, pensamos o decimos, no hay nada que hacer, no voy a poder resolver esta situación, el cerebro inmediatamente gestiona o se cierra y dice, bueno, si no hay nada que hacer y no hay cómo solucionarlo, entonces simplemente no pensemos, simplemente reaccionemos, ¿sí? Entonces, en ocasiones, por eso es que nuestros pensamientos, cuando empiezan a llegar, usted ve que después de cierto tiempo de estar pensando lo mismo, ya llega un estado de ánimo a su vida, ¿sí o no? Depende de lo que usted esté pensando. ¿Todos estamos ahí? Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, que no vamos a poder, que no lo vamos a solucionar, que no lo vamos a lograr, que no hay una salida, que no hay una respuesta, que ninguna puerta se abre, entonces empieza nuestro cerebro a bloquearse por nuestros pensamientos, por nuestras declaraciones muchas veces, y no encontramos la forma de hacerle frente a la situación. Pero sí, en contrapeso de eso, usted empieza a pensar como dice la palabra. Por eso es que hay que estudiar la palabra, ¿amén? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra tenemos herramientas. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, el que usted se sabe de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo quiere decir que si nosotros confiamos verdaderamente en el Señor, vamos a poder hacer lo que nos propongamos. Vamos a poder avanzar, vamos a poder ver la salida, vamos a poder ver la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a pensar de manera correcta, conforme a la palabra del Señor. No es pensamiento positivo, es confiar en la palabra, es creer en la palabra. Todo lo que usted puede escuchar ahí hoy en día, que está de moda, el pensamiento positivo, ¿qué más está de moda? Que la gestión de las emociones, ¿qué otra cosa? Algo de mindfulness, algo así, que no sé cómo se pronuncia bien, pero en todo caso es la gestión de las emociones. Todas esas cosas, cuando usted las escucha verdaderamente, a usted le suenan bonito y las cree. Pero ¿por qué no crea la palabra del Señor si de allí se derivan todos esos conceptos? Solo que los acoplan y los amoldan al lenguaje que cada persona quiere darle. Pero la palabra es infalible, es desde hace más de siglos de los siglos que está aquí para cada uno de nosotros. Y nos cuesta, sin embargo, trabajo creerla. ¿Por qué no la podemos creer si Dios es fiel, si Dios cumple lo que promete, si Dios hace que todo lo que está en su palabra, cuando nosotros lo creemos, se haga una realidad en nuestra vida? Amén. Tenemos que confiar en la palabra y dígale a su vecino, tienes que estudiar la palabra. Entonces, cuando nosotros llenamos, por ejemplo, nuestra mente de todas las situaciones por resolver, de todos los problemas, de todas las circunstancias, nosotros realmente necesitamos exponernos en manos ¿de quién? De Dios, que nos puede ayudar. Y muchas veces esas preocupaciones impiden que nosotros podamos disfrutar de nuestro día a día. Porque así como en la mañana lo primero que nos asalta son las preocupaciones y empezamos nosotros nuestro día ajetreados y resolviendo lo urgente, ¿cierto?
que esta situación hay que resolverla, que esto hay que hacerlo, que no puede esperar, y dejamos de disfrutar las bendiciones que Dios tiene en ese día para nosotros. Entonces, que no nos ocurra así al iniciar nuestro año y en el transcurso del año, que vamos simplemente resolviendo lo urgente, pero nos perdemos de disfrutar cada cosa que Dios tenga preparada para nosotros, porque su bondad es más grande que cualquier dificultad que usted y yo podamos tener, amén. Su misericordia es eterna, su fidelidad también, así que podemos disfrutar cada mañana, ¿qué dice la Biblia? Las misericordias de nuestro Señor. Entonces el futuro para nosotros es como incierto, ninguno de nosotros sabe qué nos depara el futuro, pero la diferencia suya y mía en comparación a la gente que no tiene a Cristo es que usted y yo tenemos esperanza. Diga conmigo, esperanza. Esperanza es ese sentimiento que nos llena a nosotros de ilusión de saber que Dios está en control de nuestra vida. Entonces, a pesar de lo que sea que nosotros estemos viviendo o lo que sea que nosotros estemos atravesando, cuando tenemos esperanza es porque Dios nos ha dotado con esa capacidad de confiar en sus promesas y en lo que Él hará. Cuando nosotros empezamos un año nuevo, es como pararnos enfrente de una puerta abierta. Usted y yo sabemos que tenemos que pasar por esa puerta, pero desconocemos lo que hay detrás, ¿cierto? Igual pasa con nuestro año nuevo. Tenemos esa puerta del año nuevo enfrente de nosotros. Sabemos que tenemos que caminar por este año, pero desconocemos lo que nos espera. Pero hay alguien que sí conoce nuestro futuro. Amén. Hay alguien que sí sabe lo que nos espera. Hay alguien que ya planeó, que ya pensó bien para nosotros, dice la palabra, porque sus planes son de bien, para darnos el futuro que Dios anhela a cada uno de nosotros, amén. Entonces nosotros no tenemos por qué desconfiar ni esperar lo malo, porque Dios no es malo. Dios es como, es bueno y quiere lo mejor. ¿Para quién? Para usted y para mí. Dios no solo quiere lo mejor, Dios tiene lo mejor para nosotros, que a veces pensamos que lo mejor tiene que ser en la forma y en el tiempo que a nosotros nos parece, ¿cierto? Pero resulta que Dios piensa diferente de nosotros. Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, Él sabe la forma y Él sabe el cómo darnos cada una de esas bendiciones. Y saber nosotros confiar en esa esperanza que lo que Dios tenga preparado para nosotros, aunque de momento no lo entendamos, es lo mejor para nuestra vida. ¿Cuántos pueden confiar en las promesas del Señor? Entonces, en este punto, aparte de nosotros presentar esos sueños, anhelos, metas o esa agenda 2026 delante del Señor, quiero que aprendamos hoy algo muy importante, que yo sé que es un texto muy conocido por todos nosotros, pero que nos va a servir para enfrentar este nuevo año. Lo vamos a aprender hoy. ¿Y quién me dice cuántos días faltan para terminar este año? Apenas empezando. Bueno, entonces vamos a aprender algo para hoy y para esos 354 días que tenemos que por delante. Vamos a la palabra del Señor, al Salmo 37:5. Esa es la respuesta de parte de Dios para la incertidumbre que pueda rodearnos frente al año nuevo. ¿Cuántos han sentido incertidumbre por el año nuevo? Esta es la respuesta de parte de Dios, amén. Salmo 37:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Usted lo conoce, se lo sabe, seguramente lo ha predicado. Encomienda, léalo conmigo. Encomienda, es algo sencillo, pero vamos a ver lo poderoso que es, amén. Encomienda, ¿cómo dijimos que se titulaba este mensaje? Un año en manos de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro año esté en manos de Dios? Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía ¿en quién? En Él, y Él hará. Le voy a leer la versión PDT, dice así, sé que nos gusta traerle varias versiones. Entrega al Señor tu vida. Entonces, ¿qué es encomendar? Es entregar. Entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. La traducción del lenguaje actual dice así: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará
en tu favor. ¿Cuántos quieren que Dios actúe en su favor en este año? En estos 354 días que tenemos por delante. ¿Qué debes hacer? Poner tu vida en manos ¿de quién? De Dios. Y la versión Dios habla hoy dice así: pon tu vida en manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Cuántos anhelan que Dios venga en su ayuda en este nuevo año? Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner en manos del Señor nuestra vida. Más adelante lo vamos a analizar en profundidad, pero vamos a condensar lo que acabamos de leer en estas versiones. Dice así la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer este nuevo año? Entregar, encomendar, poner en manos ¿de quién? De Dios, nuestra vida, nuestro camino, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras decisiones, aún nuestras circunstancias difíciles y nuestros problemas. Amén. Para ver entonces así, cuando entregamos, ponemos y encomendamos al Señor, para verlo a Él ¿qué? Actuar en favor de nuestra vida, como decía la palabra que ahora leímos, y para que Él venga en nuestra ayuda. Entonces, analizando un poco el contexto de este versículo, lo escribió David, el rey David, ya siendo anciano. ¿Por qué sabemos que era anciano? Porque en este mismo capítulo, en el versículo 25, él dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir que David ya estaba en una edad ¿qué? Avanzada. Como dice mi hijo, ya estaba avanzado. No viejo, sino avanzado. Diga, no estoy viejo, estoy avanzado. Amén. Más elegante, ¿sí? Entonces, en ese momento, Israel, mire a su vecino a ver si está avanzado. En esa época donde David escribió este salmo, estaba ya avanzado en edad, y aparte de eso, Israel vivía una cultura muy similar a la nuestra. Había injusticia social, había gente malvada, había violencia, había corrupción. ¿Se le hace parecido el panorama? ¿O está muy lejos? O sea, uno dice a veces, no, todo tiempo pasado fue mejor. Cada cultura tenía los mismos desafíos en diferentes magnitudes, ¿sí? Y tal vez con diferentes herramientas que enfrentar. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo estaba viviendo igual que nosotros, una cultura de violencia, una cultura de corrupción, una cultura de injusticia social. Y es ahí donde David se levanta como el rey para declarar esto: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. David no habla desde la comodidad de un rey que jamás tuvo necesidades o que jamás padeció ninguna circunstancia difícil, como a veces ocurre con los políticos y sin hablar de nadie, ¿no? Pero a veces ocurre, hablan de carencias y ellos no las tienen, hablan de necesidades y ellos no las pasan, ¿cierto? Entonces es fácil hablar desde el otro lado de algo que yo no vivo. Sin embargo, cuando David escribió este salmo, David era viejo ya y tenía también la experiencia de haber sido perseguido. ¿Usted sabe que fue perseguido por quién? Por Saúl. De haber sido traicionado, nada más y nada menos que por su hijo. De haber padecido injusticia. Y desde allí es desde donde David declara: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. David también tuvo que tener una espera prolongada para que se cumplieran las promesas de Dios. ¿Usted se siente identificado con David en esa área? ¿En eso? ¿Ha padecido injusticia? ¿Ha padecido traición? ¿Ha padecido persecución? ¿Ha esperado muchos años para que se cumplan las promesas del Señor? ¿O solo a mí me pasa? Ustedes les va súper ready, ¿no? Súper bien. Entonces David habla desde toda esa óptica que él ya vivió y llegó entonces en los últimos años a esa conclusión de su vida. Si yo quiero que Dios haga, si yo quiero que Dios actúe en mi favor, si yo quiero que Dios venga en mi ayuda, ¿qué debo de hacer? Encomendar a Jehová, ¿qué? Mi camino. Entonces, al igual que David, sin importar nuestra edad, nuestras circunstancias, hemos enfrentado muchas desilusiones, hemos enfrentado traiciones, hemos enfrentado circunstancias adversas. Tal vez cuando teníamos una expectativa, porque yo me imagino que el año pasado, o sea, remontándonos al inicio del 2025,
como hoy hace un año más o menos, usted tenía expectativas, sueños, metas, y de pronto al finalizar el año usted dice, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Sí o no? Aún en esos momentos, usted y yo tenemos que hacer algo, y es que confiar en el Señor. Cuando confiamos en Dios, sabemos y podemos tener la certeza de que aunque nuestra realidad no sea la que nosotros esperamos, la que anhelamos, la que soñamos, la que visualizamos, estamos en manos de un Dios poderoso y bueno, de un Dios fiel, de un Dios justo. Nosotros no somos justos, nosotros no somos buenos, tal vez nosotros no merecemos el favor y la misericordia del Señor, pero Dios, que es tu Padre y mi Padre, tiene lo mejor para cada uno de nosotros a pesar de nosotros mismos, amén, a pesar de lo que nosotros hacemos y a pesar de nuestras propias debilidades. Entonces diga, a pesar de mí, Dios es bueno conmigo y lo seguirá haciendo. Amén. En medio de cualquier circunstancia que sea nuestra realidad, hay una palabra infalible, y en sí la palabra infalible es maravillosa y poderosa. ¿Qué es infalible? Algo que no falla. ¿Cómo es la palabra de Dios? Diga conmigo, la palabra de Dios es infalible. No falla. ¿La palabra de Dios qué? No falla. Creer y confiar en Dios no avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Amén. Te puede fallar el mundo, te puede fallar tu familia, te puede fallar cualquiera, pero Dios nunca falla. Amén. Porque es fiel y verdadero. Amén. Y es el Dios que tú y yo tenemos. No de una creencia, no de un rito, no de temporadas, porque Dios no es de temporadas. Dios es ¿qué? Eterno. Dios es soberano, Dios es permanente. Los que variamos somos nosotros, los seres humanos, pero Dios es fiel y permanece para siempre su palabra y sus promesas. Amén. Bueno, entonces, Dios también nos llama a descansar y a caminar con la seguridad de que Dios sigue obrando. Diga conmigo, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. A pesar de lo que sea que tengas enfrente, Dios sigue obrando. Créelo en tu corazón, créelo en tu mente. Confía en que Dios sigue obrando. Ahora vamos a profundizar un poco más en este pasaje, y para que se cumpla esa parte final que tanto nos gusta del versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué es la parte que nos gusta? Dígalo otra vez. Y Él hará. ¿A cuánto nos gusta que Dios haga? A todos nos gusta que Dios haga, ¿cierto? Pero la palabra del Señor siempre nos invita a nosotros a actuar primero para cumplir sus promesas. Yo siempre les he contado lo mismo. Cada promesa que hay en la palabra de parte de Dios viene condicionada a que yo debo hacer algo. ¿Cómo así? Siempre para que se cumpla la palabra del Señor, Él me pide a mí antes que yo haga algo. Y nos vamos a remontar en el contexto y el texto al versículo 3. Desde ahí empieza, para que al final se cumpla y Él hará. La parte bonita que nos gusta. Versículo 3 de Salmo 37, verso 3. Confía en el Señor y ¿qué? Léalo ahí en la palabra. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, desde el versículo 3 empieza lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo primero que nos pide? Confía en Jehová y haz el bien. Mostrándonos así, el versículo 4 viene, entonces lo primero es confiar y hacer el bien. El versículo 4 nos dice, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí ve que primero nos pide algo y luego viene ¿qué? La promesa. Entonces usted hace, Dios responde. Amén. No por mérito, sino porque Dios espera de nosotros que nosotros ¿qué? Creamos, confiemos en su palabra y avancemos en fe. Amén.
Entonces, lo primero que quiero que se quede con usted es que debemos confiar y hacer ¿qué? El bien, según el versículo 3. Lo segundo está al inicio del versículo 4, deleitarnos en Jehová. Y el 5, ahí sí, que es el centro de nuestro mensaje, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, en los versos anteriores vimos que debemos confiar en Dios, hacer el bien y deleitarnos en el Señor. ¿Qué es deleitarnos, por ejemplo? Cuando usted se deleita en algo, ¿qué está haciendo? Está disfrutando, está confiando, está cautivado, está complacido de algo, y en Dios tenemos que estar así para poder descansar en su obrar. La palabra encomendar tu camino implica poner algo en manos ¿de qué? De otro. Cuando usted le encomienda una labor a alguien, ¿usted qué está haciendo? Usted está confiando, usted está poniendo en manos de otra persona algo que para usted es ¿qué? Importante. Pero usted la pone en alguien en quien usted pueda ¿qué? Realmente confiar. Por ejemplo, les hemos contado ya, mi esposo ya les ha contado muchas veces la historia de cuando estuvimos en Estados Unidos, en un centro comercial y hubo un tiroteo. ¿Se acuerdan? No sé si eso sí se acuerdan, ¿no? Resulta que cuando eso ocurrió súper rápido, nosotros no vimos nada, solamente escuchamos como que empezó a acercarse un rugido terrible. Sí, o sea, como que iba creciendo el ruido y era la gente arrastrando todo. Ese fue el ruido que empezó, y el murmullo y la bulla y el escándalo que empezó detrás de nosotros. Entonces mi instinto, lo único que yo hice, gracias a Dios tenía el niño al lado, fue agarrarlo para correr. Él tenía 6 años en ese momento, o sea que ya era bien pesado, bien grandecito y que es bien trozudito. Entonces yo lo agarré, yo no lo pensé 2 veces y salí corriendo. Pues ahí a la mitad de la iglesia yo ya no tenía ni aliento ni fuerza, y supe en ese instante, o sea, eso es cuestión de segundos, pero yo supe en ese momento que yo no iba a llegar a ninguna parte. Entonces Gustavo iba atrás mío así como protegiéndonos, él pues todo lindo como siempre, que todas las balas me den a mí y a ellos no. Él iba así y yo rápidamente supe que no íbamos a llegar a ninguna parte. Entonces yo ¿qué hice? Le pasé el niño, ¿se lo qué? Encomendé. Yo no lo tiré y salí corriendo por mi vida. Yo le entregué mi hijo a mi esposo y le dije, corra que yo lo sigo. Porque yo sabía que yo no iba a llegar a ninguna parte. Ya yo ahí 10 pasos ya no podía. Entonces eso es ¿qué? Encomendar. Encomendar es que yo entrego mi carga. Mi hijo no es una carga, pero era un peso pesado para mí en ese momento. Entonces entrego la carga, entrego mis preocupaciones, entrego mi ansiedad, entrego mis sueños, entrego la enfermedad, entrego los planes, entrego a Dios y descanso en Él, porque ahí sí yo pude correr y estaba tranquila de que el niño estaba en las mejores manos. En las mejores manos está cuando tú decides encomendar a Jehová ¿qué? Tu camino. Cuando decides entregarle a Él eso que tanto te pesa y eso que tú no puedes llevar. Porque hay momentos, iglesia, donde la situación y las circunstancias y la vida nos sobrepasa. ¿O solo a mí me ocurre? Oye, es que yo estoy hablando como en otro idioma. O sea, yo me he visto en momentos de mi vida donde situaciones, me superan realmente. No sé qué hacer. No sé cómo resolver, no sé cómo responder, no sé cómo gestionar, no tengo la respuesta, no tengo la salida, mucho menos la solución, y me superan las situaciones. Pero cuando yo en ese momento decido encomendar a Jehová mis cargas, mi camino y lo que yo no puedo resolver, estoy diciéndole, Señor, confío en ti. Y es un abandono no irresponsable, es con fe, esperando que Dios obrará en mi favor, amén. Encomiendo, o sea, yo no dejé a mi hijo tirado y sálvese quien pueda. No, yo lo puse en manos de alguien en quien yo podía confiar y sabía que podía sacarlo, amén. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy, encomendar, entregar, soltar eso que usted no puede resolver. Eso que usted no tiene cómo solucionar, eso que usted no le ve cuando usted dice ni pies ni cabeza, dicen las mamás. Bueno, yo también soy mamá ya. Ni pies ni cabeza.
más aún todavía tenemos que encomendar, confiar, entregar, ceder esa carga. Y seguramente, iglesia, lo he experimentado también. Es lo que Dios está esperando para empezar a orar en tu situación. Amén. Muchas veces nos aferramos y decimos, yo lo puedo hacer. Tenemos ansiedad, angustia, estrés. Todo eso viene como consecuencia de no soltar nuestra carga. Yo cuando llevaba al niño no podía ni respirar, porque el susto, corriendo y cargándolo a él, no, yo dije, aquí me voy a desplomar. Entonces, inteligentemente el instinto, Dios, no, pues tenga el niño, corra, yo llego como pueda ya. ¿Sí o no? A veces estamos en la vida así, y en nuestro año, que este año no sea así, que no nos ocurra de esa manera. Ahogados, asfixiados, sin poder avanzar, sin poder gestionar, sin poder respirar, con ansiedad, con angustia, con estrés. Y lo único que Dios está esperando es que usted, ¿qué haga? Encomiende su camino al Señor, sus decisiones al Señor, sus circunstancias al Señor. Para Él, entonces, ¿qué? Obrar en nuestro favor. Mire que termina diciendo, y Él hará. Pero ¿cuándo? Cuando usted entregue. Amén. Si quiere ver a Dios obrar en estos 354 días que tiene por delante, tiene que soltar. Dígale a su vecino, suelte. Suelte esa carga. Suelte las preocupaciones. ¿Qué representa el camino? El camino es nuestra vida, nuestros días por delante, nuestro año. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Recuerde, no es como un abandono, ay, que venga lo que venga, que pase lo que tenga que pasar, que caiga lo que caiga, pues lo aplastan. ¿Sí o no? No, encomendar y confiar. ¿En quién? En Dios, para que Él actúe en su favor, para que Él venga en nuestra ayuda. Amén. Entonces, encomendar es nada más y nada menos que soltar el control. A veces todo se resuelve delante de Dios cuando yo, ¿qué? Suelto el control. Cuando le digo, Señor, está bien. Y Él espera, ¿no? Y a veces decimos, pero ¿dónde está Dios? Solo yo digo esas cosas tan duras, tan terribles. ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios en esto. Nada me muestra a Dios en esta situación. Pues Dios está ahí esperando a que yo, ¿qué? Suelte. Para Él poder, ¿qué? Actuar. Para Él poder, ¿qué? Obrar. Para Él poder venir en mi ayuda. Amén. Pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Bien difícil. Porque nosotros nos aferramos a nuestra realidad y creemos que es a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestra forma y como a nosotros nos parece que las cosas salen mejor. ¿Sí o no? Todo queremos resolverlo nosotros. Pero por eso vuelvo y le digo, iglesia, tal vez lo único que Dios está esperando de ti y de mí es que soltemos y confiemos. ¿Que soltar nos da seguridad? No, al contrario, es una incertidumbre. Pero cuando sabemos en quién soltamos y en quién confiamos, tenemos la seguridad de que todo obrará en nuestro favor. De que si Dios está en control, Él será quien nos ayude y nos socorra. Amén. Entonces vamos a soltar el control. Pero no que salga de aquí y ya se le olvidó que iba a soltar el control. Amén. Va a recordarlo todos los días. Cuando venga la angustia, suelto, Señor, en ti. Cuando venga la preocupación, suelto, Señor, en ti. Cuando venga la ansiedad, suelto, Señor, en ti. Y confío en ti. Para que Él pueda hacer como dice el texto. Es como cuando, el mismo ejemplo que ya les hemos puesto en otras ocasiones, como cuando uno le dice a su hijo pequeñito, de una parte, está en una parte alta y uno le dice, lánzate. ¿Los niños lo piensan? No, ellos se tiran en los brazos de papá o en los brazos de ¿quién? De mamá.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen sin pensarlo? Confían plenamente. Pero si una persona extraña le dice, tírese, ¿usted cree que el niño se tira? Por más pequeño que sea, no se tira. Ellos solo se abandonan y solo se tiran en los brazos ¿de quién? De papá. Tírese en los brazos de papá. Son los brazos que jamás te van a dejar caer. Son los brazos que jamás van a flaquear. Son los brazos que jamás te van a fallar. Amén. Tírate, lánzate este año en los brazos ¿de quién? De papá. En los brazos de aquel que nunca falla. Amén. Son los únicos que no nos fallan, sus brazos. Entonces, aunque parezca que haya incertidumbre y aunque no conocemos el camino, porque ¿quién de aquí conoce qué pasará mañana? Ninguno de nosotros. Pero conocemos y tenemos al que conoce qué va a pasar mañana. Al que tiene nuestra vida ¿en dónde? En sus manos. Conocemos a aquel que hace posibles nuestro mañana, nuestros sueños, nuestros anhelos. Amén. Entonces Dios no nos promete, y que tengamos eso también claro, Dios no nos promete que no habrá problemas. Dios no nos promete que no habrá desafíos en este nuevo año. Se acaban los amén. Dios no nos promete eso, ni yo tampoco se lo voy a prometer, porque eso está más lejos de la realidad que cualquier otra cosa. Habrán problemas seguramente, habrán desafíos seguramente, habrá circunstancias por resolver, habrá muchas cosas que tal vez nos tomen por sorpresa, pero si Dios está en control, nada lo toma ¿el qué? Por sorpresa. Si Dios está en control y nosotros encomendamos a Dios nuestro camino, Él obrará en nuestro favor. Amén. Lo que sí nos promete el Señor y lo que sí es real es que Él es fiel para actuar en favor de tu vida. Amén. Eso sí promete el Señor en su palabra, que Él actuará en favor de tu vida, que Él es fiel, que su misericordia te alcanza, que su favor y su gracia están contigo, que es nuestro oportuno socorro, que es nuestra torre fuerte, que es nuestro castillo, que es nuestra roca, que es nuestro escondedero. Todo lo que dice la palabra y sus promesas, eso sí es real para cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos ¿de qué? De la palabra. Como el dicho que hay por ahí, más fe y menos miedo. Porque si confiamos en el Señor, podemos esperar lo mejor de parte de Él. Hablarlo es fácil, vivirlo es complicado. Iglesia, complicado. Pero que se puede lograr, se puede lograr. Hay momentos donde nosotros decimos, no, ya, aquí quedé, hasta aquí llegué, ya nada que hacer. Pero cuando aún en medio de esas miserias, tú y yo nos levantamos para encomendarle al Señor nuestra vida, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, ahí se hace presente la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Y he visto actuar la fidelidad de Dios en mi vida, día tras día, a pesar de. Amén. Entonces este salmo fue escrito para los que tal vez están cansados de la injusticia, de las traiciones, los que no entienden lo que ocurre, lo que pasa a su alrededor, pero Dios ha prometido ser fiel a su palabra y podemos confiar plenamente en Él. Amén. La fidelidad, hay cosas importantes que ocurren cuando nosotros decidimos encomendar al Señor nuestro camino, y este versículo también nos enseña, Dios actúa en su tiempo y a su manera. Amén. Algo que nos cuesta a nosotros entender y sobre todo aceptar, que cuando tú encomiendas al Señor tu camino, no es a tu manera, es a la manera ¿de quién? De Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo ¿de quién? Cuando yo le encomendé a mi hijo, a mi esposo, imagínense en medio de esa circunstancia de ese caos y yo diciéndole, cárguelo así, llévelo por aquí, corra por aquí. No, o sea, ya, lo encomendé, lo solté. Así mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra vida en este nuevo año, soltar. Pero recuerde que no es soltar irresponsablemente, es soltar confiando, amén, creyendo, esperando de parte del Señor. Y tal vez esto es difícil en una cultura donde nosotros vemos que todo pareciera funcionar. Diga conmigo,
parecer no es lo mismo que ser. Una cosa es que parezca y otra cosa es que sea. Amén. Entonces, pareciera en nuestra cultura que todo funciona a través de la fuerza, del poder, de la astucia, porque a veces nosotros decimos, uy, es que el colombiano es muy astuto, ¿no? Pero eso pareciera funcionar y pareciera que trajera éxito, pero en realidad no es así. Lo que trae éxito y lo que trae favor es realmente poder confiar en Dios, ponernos en manos de el Dios todopoderoso y soberano. Entonces, parecer no es lo mismo que ser. David afirmaba que el verdadero camino seguro, y fue lo que dijo David en este salmo. Mire que él a lo largo de sus años pudo concluir eso. Si yo confío mi camino al Señor y le encomiendo mis planes, Él hará, Él actuará, Él vendrá en mi ayuda. Y eso lo escribió David no como un consejo para nosotros, sino como una vivencia que él ya había tenido a lo largo de su vida y de sus experiencias. Amén. Entonces vamos a poner nuestro año en manos de Dios, vamos a poner nuestro presente en manos del Señor, vamos a poner nuestro futuro en manos de Dios. Y David en esa edad adulta o avanzada había aprendido ya que debía confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios no promete acelerar los procesos, que es lo que muchas veces nosotros quisiéramos, ¿cierto? Que todo fuera rapidito, express, como la olla multifuncional, como el horno microondas, como todo que funciona súper rápido. No queremos esperar por nada. Pero Dios es un Dios de procesos. Amén. Dígame. Dios es un Dios de procesos. Entonces, Dios no nos promete acelerar los procesos, pero sí garantiza que Él obrará en nuestro favor. Amén. No va a acelerar el proceso, pero actuará en tu favor. Entonces, recapitulemos lo que hemos aprendido cuando hablamos de el Salmo 37, 5. Lo primero que debemos hacer para que nuestro año tenga éxito, y como se titulaba este mensaje, un año en manos de Dios, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Confiar y hacer el bien. Desde el versículo 3 nos lo dice. Entonces, confiar y hacer el bien. A veces confiamos, pero no actuamos bien, ¿cierto? Usted no puede esperar y no podemos esperar, iglesia, que nos vaya bien haciendo las cosas mal. No podemos esperar eso. No tiene sentido una cosa con la otra. Por eso la Biblia empieza ese versículo o ese texto diciéndonos: confía y haz el bien. Junto con la confianza que tiene que venir, el hacer el bien. Porque cuando confiamos, dejamos de actuar nosotros, pero tenemos que actuar como bien. No podemos esperar buenos resultados haciendo las cosas mal. Y quiero que por favor me acompañe a Gálatas 6:9, claro que usted se lo sabe. Y este es un tiempo en el que pareciera funcionar, ¿no? Hacer las cosas mal y que salgan bien. Es lo que la sociedad vende, tal vez le funcione por un tiempo, pero es algo que no es sostenible en el tiempo y con los años. No podemos esperar buenos resultados haciendo las cosas mal. Gálatas 6:9 nos lo dice. No nos cansemos, ¿qué? De hacer, diga conmigo, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces tenemos que confiar y hacer el bien. Porque llega un momento donde ese bien que hacemos dará ¿qué? Un fruto, dará una cosecha, dará un resultado. No te canses de hacer el bien. Número 2, dice el versículo 4, deleítate en el Señor. ¿Qué es deleitarnos? Yo lo resumí en tener devoción. Entonces, deleitarnos en Dios es disfrutarlo, es anhelarlo, es estar con expectativas. Deleitarnos es apasionarnos por Él, es tener devoción. Cuando nosotros tenemos devoción por el Señor, Dios deja de ser una opción y se vuelve una prioridad. Amén.
Cuando tú y yo tenemos devoción, nos deleitamos en el Señor, Dios deja de ser una opción y se convierte en nuestra prioridad. ¿Qué es algo prioritario? Primero, si es prioritario, se hace porque se hace, ¿sí o no? Lo tengo que hacer. Entonces, cuando Dios es nuestro deleite y cuando Él se vuelve la devoción de nuestra vida, deja de ser una opción, deja de estar dentro de tus opciones. Si me queda tiempo, si de pronto hoy lo siento, si no lo siento, deja de ser una opción para convertirse ¿en qué? En una prioridad. Entonces buscamos a Dios porque debemos buscarlo para nuestra vida, para entregarle nuestro corazón, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para todas las circunstancias de nuestra vida. Necesitamos que Dios sea ¿qué? Nuestra prioridad. Que este año tú te deleites en el Señor. Que tú puedas decir, Señor, está iniciando el año y tú puedes hacer ese voto con el Señor. Conscientemente decirle, Señor, tú serás mi prioridad. Ya no serás una opción en mi vida. Ya ahora serás ¿qué? Mi prioridad. Tú serás lo que deleita mi corazón. Y ahí quiero que por favor me acompañe a 1 de Juan 5:21. Para que Dios sea nuestra prioridad y para que nos podamos deleitar en Él, hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta y es lo que dice 1 de Juan 5:21, NTV, Nueva Traducción Viviente. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:21? Queridos hijos, aléjense de todo. ¿De algunas cosas? De todo, diga conmigo, todo. Lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Si nos queremos deleitar verdaderamente en el Señor y que Él sea nuestra prioridad y no una opción para nosotros, tenemos que alejarnos de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Vínculos que no convienen, amistades que no convienen, relaciones que Dios no aprueba, negocios en los que Dios no está, trabajos que Dios no nos ha dado. Puede sonar un amén. ¿Por qué? Porque decidimos hacer de Dios ¿qué? Nuestra prioridad. Por eso todo lo que nos aleje de Él, tenemos que dejarlo ¿qué? A un lado. Incluso el celular, hábitos, amén. Cosas cotidianas que nos roban el lugar de Dios en nuestra vida. Usted lo sabe, nadie tiene que decírselo. Usted y yo sabemos qué nos pide hoy el Señor para que podamos deleitarnos en Él, para que Él pueda ser nuestra prioridad y no una opción en nuestra vida, amén. Entonces, confiamos y hacemos ¿qué? El bien. Nos deleitamos en el Señor y entonces allí si viene confiar, encomendar, para que encomendemos al Señor nuestro camino, confiemos en Él y Él ¿qué? Hará. Quiero leerle lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Cuando se trata de confiar en el Señor, nuestro camino, dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es confiarle a Dios o encomendarle ¿qué? Nuestro camino. Fiarnos de Jehová de todo ¿qué? Nuestro corazón. Vuelve y habla de la palabra fiar. ¿Qué es? Confiar. Es entregar, es esperar. Y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Cuál es nuestra propia prudencia? Lo que pensamos, lo que queremos, lo que se nos ocurre, es que me parece que es mejor de esta manera. No, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no, prácticamente la Biblia está diciendo, y no confíes en ti. ¿Cómo lo ve? Tenemos que confiar ¿es en quién? En Dios. No podemos confiar en nosotros. Amén. Y el Salmo 32:8 nos dice que Dios nos guía y actúa en el proceso. Salmo 32:8. Cuando decidimos confiar nuestro camino al Señor, entonces el Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Cuando usted le está enseñando a su hijo a caminar, usted lo toma de la mano o a su hija y usted va caminando y le va mostrando ¿qué? El camino. Usted lo mete por lugares que no pudiera caminar, donde usted sabe que se va a caer, donde usted sabe que se va a accidentar, donde usted sabe que tal vez le va a pasar algo malo. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que si nosotros confiamos en Dios, y Dios es mejor papá que usted y que yo, amén. Entonces si confiamos en el Señor, Él nos hará entender, nos guiará por el camino que debemos andar. No el que a nosotros nos parece, no el que nosotros creemos, sino el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Seguramente puede que no sea el más bonito, pero es el más ¿qué? Seguro. Es el que nos lleva a un lugar seguro, es el que nos lleva al cumplimiento de sus promesas, es el que trae las respuestas que nosotros necesitamos, es el que tiene nuestro futuro asegurado en manos de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y por último quiero que me acompañe para ir terminando a Isaías 48:17. Voy a leérselo todo, pero hay una parte principal. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, y el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando nosotros nos dejamos enseñar. Y si Él es nuestro Dios, amén. Que te encamina por el camino que debes andar y seguir, amén. Entonces tenemos que dejar que Dios nos guíe si queremos que estos 354 días sean un año guiado por Dios, un año en manos ¿de quién? De Dios. Bueno, les había dicho que era el último versículo, pero no, aquí les tengo otro. Isaías 40:31 nos habla sobre los que esperan en Dios. Los que confían son los que ¿qué? Los que esperan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas ¿qué? La espera desespera, ¿cierto? Pero cuando esperamos en Dios, ¿qué dice la palabra? Tendremos nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo esto nos habla de tiempo, todo esto nos habla de proceso, todo esto nos habla de espera. ¿Quiere tener nuevas alas como las águilas? ¿Cómo son las alas de las águilas? Las remontan por encima de las tormentas, de la lluvia, o sea, de los problemas. La Biblia está haciendo esa comparación. Tendrás nuevas fuerzas, tendrás alas como las águilas para remontarte por encima de las dificultades y de los problemas y de las adversidades y de los desafíos y de lo que este año pueda presentar para cada uno de nosotros. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Pero ¿cuál es la clave, iglesia? Confiar. Confiar, amén. Esa es la clave de todo. Y es la clave de esta palabra y es la clave para tener éxito, bendición y que este sea un año en manos ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos van a confiar a partir de hoy en el Señor? Amén. Póngase en pie, por favor. Aquí pudiéramos estar mucho tiempo hablando acerca de tantos otros versículos de la palabra que nos hablan acerca de confiar en el Señor. Pero a lo largo de la palabra Antiguo, Nuevo Testamento, constantemente Dios nos está haciendo ese llamado ¿a qué? A confiar en Él, a esperar en Él, a creer en Él. Y al comenzar este nuevo año, seguramente tenemos muchas expectativas, tenemos mucha ilusión, pero también hay algo de incertidumbre. Pero hoy, con el favor del Señor, hemos aprendido y vamos a confiarle verdaderamente al Señor nuestro camino. Acuérdese del ejemplo que le di acerca de mi hijo, de soltar y de confiar. Cuando usted esté frente a esas cosas que usted no puede resolver, diga: Señor, yo hoy suelto en tus manos, yo hoy confío en tus manos, yo hoy decido depender de ti. Amén. Y si usted lo ha decidido, cierre sus ojos ahí donde está. No pierda este momento para entregarle al Señor todo lo que vendrá en este año 2026. Todo lo que traerá consigo cada día de este nuevo año.
estos 354 días que tenemos por delante. No sabemos, Señor, qué tienes preparado para nosotros, pero podemos estar seguros de algo, Señor, y es que si hoy decidimos confiar en ti, Señor, y estamos aquí porque confiamos en ti, Rey de Gloria, podremos tener la certeza y la seguridad, Señor, de que en tus manos hay provisión para nosotros y para nuestra casa, de que de tu mano, Señor, recibiremos socorro y auxilio, de que de tus manos, Señor, vendrán las respuestas que nosotros estamos necesitando, Señor, que de tus manos, Señor, vamos a tener el socorro, el sustento, el aliento, la fuerza, Señor, que tú obrarás en mi favor, como dice la Escritura, que tú actuarás en mi favor, que tú harás, Señor, en favor de mi casa, en favor de mis hijos, en favor de mi esposo, en favor de mi esposa, en favor de mi familia, Señor, que tú no te cansas de bendecir, que tú no te cansas, Señor, de esperar en nosotros para que nosotros podamos deleitarnos en ti, Padre Celestial. Enséñanos a confiar, Señor, aun cuando esta es una sociedad, Señor, carente de lealtad, carente de honestidad, carente de fidelidad, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tu palabra es infalible, no falla, igual que tú. Así que en ti podemos confiar hoy, Señor. En ti decido creer hoy, Padre Celestial. En ti decido poner, Señor, mi vida esta mañana. Y estos 354 días que tengo por delante, Señor, tú eres primero, Padre Celestial. Y hoy quiero deleitarme, Señor. Enséñanos a deleitarnos en ti, Padre. Que tú dejes de ser una opción en nuestra vida para ser nuestra prioridad. Que sea el bien supremo que podamos perseguir, Señor, tu presencia. En ti confiamos, Señor, esta mañana y de ti dependemos, Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nuestros corazones, Señor. Se haga viva, se haga real, se haga eficaz, Señor. Porque no es tu palabra la que cambia, esa permanece fiel por siempre. Es mi corazón, Señor, el que decide creer y activar tu palabra y tus promesas, Señor, para mi vida, para mi casa, para mi familia, para los míos, Señor, y mis generaciones. En ti confiamos, Rey eterno, y de ti dependemos.